Seabolt F1 recrea un juego que mide la velocidad de reacción del jugador. Para ello, el jugador debe, primero, colocar uno de los tres niveles de dificultad que están disponibles con los switches 0 y 1 de la SIBO. Luego, inicializar el juego mediante una señal de Start Button. Luego el jugador debe esperar a que las 4 luces LEDs sobre los switches desaparezcan y pulsar el botón 3 lo más rápido posible cuando esto ocurra. Una luz RGB de la FPGA se prenderá en verde, amarillo o rojo dependiendo de si la respuesta fue rápida, intermedia o lenta respectivamente. Y el resultado de esta velocidad de respuesta quedará almacenado por las próximas 16 partidas. Aquí nos encontramos con nuestra arquitectura del proyecto. Como entradas tenemos un button next, los switches del 0 al 1, un reaction button, un reset general de nuestro programa y un clock. Como bloques, aquí podemos ver que tenemos un debouncer que recibe la señal del button next. Luego va a arrojar la señal de salida button out a un mode selector, que es una pequeña máquina de estados en donde se están pasando y cambiando las tres posibles dificultades del juego. Desde el clock también se pasa a un bloque clock wizard que tiene configurado un clock de salida de 125 MHz. Tenemos este AX Interconnect que permite la comunicación entre este ATG0 con este ATG1. El ATG0 está en modo light y permite comunicar al ATG1, le pasa los datos asociados a una seed, una semilla, para que puedan llegar hasta la Game Logic AXI Full, que es nuestro bloque principal de lógica. Contamos también con un bloque RGB driver que está recibe desde un bloque ATG 2, en donde tiene almacenado 12 datos de los ciclos de trabajo de cada canal independiente de RGB para poder así crear 4 colores. Adicional a esto, contamos también con un bloque FIFO, en donde van a estar almacenados hasta 16 datos correspondientes a los resultados de las últimas 16 partidas. Por último, también contamos con bloques ILA y BIO, que nos han permitido debuguear las señales principalmente en la Game Logic y en la salida de FIFO Generator, sus datos internos. Con respecto a los IP cores utilizados, primero tenemos los propios. Vimos que teníamos un debouncer, el mode selector, esta pequeña máquina de estados, el bloque general de lógica, el Game Logic AXI Full 0 y un bloque RGB driver. Mientras que los que utilizamos desde la propia librería de Vivado, los que otorga Xilinx, ocupamos un clocking wizard, una ATG en modo full, otra ATG en modo test. Hacemos uso del AX Interconnect, bloques BIO, ILA y por último el FIFO Generator. Con respecto a las actividades logradas, hemos logrado las 3, tanto las 3 primeras que son obligatorias como las 7 complementarias. Bueno, ahora yo voy a proceder a explicar lo que sería nuestro diagrama de bloques ya en Vivado, más a profundidad. Y primero voy a partir por los bloques que nosotros generamos, que fueron el debouncer, el mode selector, el Game Logic AXI Full y acá abajo el RGB driver. Estos 4 bloques son IP cores que nosotros mismos empaquetamos y 3 de ellos cumplen con lo que sería la actividad obligatoria 2, que es de utilizar parámetros genéricos en su configuración. En el caso del RGB driver tenemos que lo que cambiamos es el contador máximo del PWM. Tenemos que en el Game Logic lo que cambiamos es el tiempo del que dura mostrándonos los resultados después de que terminó de entregarnos, si es que nosotros fuimos lentos, rápidos o como promedio dentro de nuestros reflejos. Y tenemos también acá en el debouncer que cambiamos el contador máximo para cuánto tiempo hace este debouncing, cada cuánto tiempo nos tomaría como una pulsación de botón. Bueno, continuando con eso, ahora ya explicando más la lógica general de esto, tenemos que hay un button next, que este está puesto en el botón 0 de nuestra SIBO, que da paso a lo que sería después a un debouncer, que después da hacia el mode selector. En este caso,
el Mode Selector también va conectado a los switches 0 y 1 de la SIBO. Y lo que hace es simplemente elegir el modo de dificultad, es decir, qué tan difícil se nos va a evaluar después cuando juguemos a este juego de reflejos. Es decir, si es que fuimos muy lento, muy rápido o promedio, en el caso de qué luces se van a prender dependiendo de los tiempos. Tenemos también un Reaction Button, que este es el que va después ir al Game Logic, es decir, el botón que nosotros tenemos que apretar. En nuestro caso, en los constraints está puesto en el botón 3, es decir, el último a la izquierda. Aparte de esto tenemos una señal de reset, que esto está puesto en un switch, es el último switch, el switch 3 de la SIBO. Y tenemos la entrada de clock, que es el propio clock de la SIBO. Esto va a un clock wizard, que después de eso va a un processor system reset, que lo único que hace es coordinar los resets entre todos los bloques que tenemos acá. Bueno, primero que nada, entonces el Mode Selector obtiene esta entrada de los switches. Luego de eso presionamos el botón Next y eso manda la flag on hacia nuestro Game Logic, aparte del modo de juego que nosotros vayamos a utilizar. Entonces, en resumen, tenemos que la actividad obligatoria 1 se cumplirá en este Game Logic, que vamos a ver su código después. Aparte de eso, tenemos que la actividad obligatoria 2 se cumple en el debouncer, en el Game Logic y también en nuestro bloque RGB Driver. Y tenemos que la comunicación por AXI de la actividad obligatoria 3 se cumple tanto acá, que tenemos un AXI in Advance que está inicializado por un test que va hacia el Game Logic AXI Full, como otro que está en AXI Lite, está en Test Mode, que inicializa nuestro bloque RGB Driver. Es decir, tenemos las tres actividades obligatorias completas. En cuanto a las actividades complementarias, tenemos una máquina de estados que la veremos luego en el Game Logic AXI Full. También utilizamos BIO e ILA. Aquí tenemos nuestro bloque BIO y uno de nuestros tantos bloques ILA. También tenemos utilizar al menos dos operadores y atributos, que esto está puesto en el Game Logic también. Tenemos también el utilizar variables para actualizar instantáneamente la lógica, también está puesto en nuestro Game Logic. El uso de código secuencial y concurrente también. Y también utilizamos functions y procedures en nuestro Game Logic. Y la actividad complementaria número 7, nosotros nos decantamos por utilizar un FIFO Generator, que no lo habíamos visto en clases y nos pareció una buena opción para poder guardar las partidas, las últimas partidas. Entonces, ahora voy a explicar lo que sería el código de nuestro Game Logic AXI Full. Bueno, primero tenemos aquí que se cumple la actividad obligatoria 1 de los components. Aquí podemos ver que tenemos instanciados un debouncer, un random timer y un reaction timer. En este caso un debouncer lo único que va a hacer es dar hacer como que no se presione todo el rato, no esté la señal todo el rato en activo del botón. Tenemos aquí también un random timer, que esto lo que hace es generar el delay que nosotros queremos que después de que se prendan todas las luces. Esto va a depender de la SID, que viene en este caso dada por AXI. En nuestro caso, obviamente la SID va a depender de los datos que nosotros le carguemos en el COE, pero dependiendo de si fuera, por ejemplo, otra configuración, podría venir desde otro lado esa SID, y en ese caso cambiaría obviamente el tiempo que se demora. Y también tenemos aquí un Reaction Timer, que netamente lo que hace es poder contar cuánto nos demoramos nosotros en presionar un botón cuando estamos jugando. En este caso, obviamente, es el botón que es para la reacción. Acá, en este caso, solo lo que hicimos fue añadir un registro, una señal aquí interna, y un address le dimos a este registro, para luego poder utilizarlo más fácilmente en nuestro Game Logic AXI Full, para recibir la SID por parte de la TG. Acá tenemos el parámetro genérico que antes se nos pedía, el que antes mostré, la duración de la muestra de resultado, los distintos puertos que nosotros necesitamos, algunas constantes para que funcione todo. Tenemos aquí un attribute que es para la actividad complementaria número 3, en este caso es height. Aparte de eso, en otras partes del código utilizamos others, que es otro attribute. Aquí, por ejemplo,
Y yendo ahora... Bueno, entonces primero acá tenemos nuestra máquina de estados, es decir, cumpliendo la actividad complementaria número 1. Acá podemos ver que empieza el begin, aquí hay un case, y en este caso demuestra los distintos estados, empezar la secuencia, mantener los LEDs, luego esperar a que se genere la seed, luego medir el tiempo de reacción, esperar ese tiempo, metimos esto acá para esperar un clock por si había algún retardo o alguna cosa de ese estilo, para que no se glitchara, y después un periodo de evaluación y después para mostrar los resultados. Esto va a ir dado obviamente por el show result duration, que es nuestro variable genérica. Y acá tenemos código concurrente, es decir, que está fuera de cualquier proceso, que es cuando asignamos las salidas. Y en este otro caso tenemos código secuencial, que es nuestra máquina de estados y los distintos procesos que están dentro de nuestro código. Aparte tenemos utilizar variables. Acá tenemos una variable que permite actualizar instantáneamente dentro de esta programación, que es la del tiempo de reacción. Esto se va a actualizar después de que se termine de jugar, es decir, después de que se presione el botón. Aparte tenemos lo que sería el uso de functions y procedures. Acá arriba tenemos una procedure que es para actualizar el tiempo. Esto no podría ser una function, ya que utilizamos un inout. Esto no es permitido en una function, por ende utilizamos una procedure. Y en el caso de acá arriba tenemos dos funciones. Una lo que hace es asignar una salida dependiendo del estado del state machine para nuestra señal, para después debuguearla. Y acá tenemos otra función que lo que hace es, dependiendo del modo de juego, cambia los thresholds de qué colores te van a mostrar, dependiendo si es que fuiste rápido o lento. Bueno, y ahora finalmente voy a mostrar lo que serían los resultados, por ejemplo, de los datos del Axie Full. En este caso aquí podemos ver que se transaccionaron los datos. Acá hay un dato que pusimos de prueba. Y acá está el dato que finalmente corresponde a lo que sería nuestra seed. En este caso es un número que pusimos al azar. Acá, como podemos ver, es el address de lo que sería nuestro IP core en nuestro proyecto, es decir, el 7600. Y eso comprueba que nuestra comunicación por Axie Full es totalmente funcional. Aparte de eso, tenemos nuestros datos de Axilite, que es más sencillo porque acá simplemente asignamos un address a cada registro, que van aquí como está según la documentación, y asignamos un valor que en este caso corresponde a los duty cycle que después van a ir al PWM en cada LED dependiendo del registro.